Hoy tenemos en el canal el análisis de un producto muy top. Os traigo un teclado mecánico diseñado especialmente para personas que suelen jugar a videojuegos. Es del fabricante MotoSpeed y en concreto es el modelo CK69. Este modelo cuenta con un diseño peculiar. A simple vista lo que más llama la atención es que no se ven todas las teclas. Por ejemplo, en este teclado tradicional que tengo por aquí sí se ven todas las teclas. Esto sucede porque es un teclado formato 65%. En el mercado tenemos diferentes tipos de formato 100%, 75%, 60, etc. La diferencia entre estos tipos de formato está en el número de teclas que los componen. En este caso, el CK69 tiene un total de 67 teclas. Al no contar físicamente con todas las teclas, vamos a tener que activar algunas con una sencilla combinación de teclas que veremos durante el análisis. Este tipo de formatos, los fabricantes los han creado para así reducir el tamaño y que estéticamente sean más atractivos. Esta review es posible gracias a la página web gk.com. En esta página podemos comprar productos electrónicos de todo tipo, pulseras inteligentes, smartphones, etc. Además, una de las cosas buenas que tiene es que se puede pagar con PayPal, así que vuestra compra está 100% protegida. La página es totalmente fiable. Dicho esto, si quieres saber todo sobre este teclado mecánico, no te pierdas ni un solo apartado. Chicos y chicas, comenzamos. Y comenzamos con el unboxing. Esta es la caja donde nos viene. El material es de cartón duro y por el alrededor vemos imágenes del teclado e información técnica importante. Las imágenes, al pasar el dedo por encima, tienen un ligero relieve. Si la abrimos, lo primero que vemos es el teclado. Este está cubierto con una tapa de plástico y una bolsita. En los extremos también viene protegido con una espuma acolchada. En el lateral tenemos una caja donde nos incluyen exactamente dos accesorios. El primer accesorio es el cable de alimentación, que tiene una longitud de 1,5 metros. La calidad se ve súper buena. Por todo el cable el aislante es mallado y da muy buena sensación. Lo que son los conectores se nota que están súper bien montados y la zona de color azul claro es metálica. Al tacto se siente fría. El otro accesorio que tenemos por aquí es el extractor, que sirve para extraer las keycaps y los switches. Con esta parte extraeremos las keycaps y con esta otra los switches. Por último, en esta zona de aquí nos incluyen una tarjeta de garantía y un pequeño manual de instrucciones que nos indica, entre varias cosas, cómo activar los diferentes modos de iluminación. Viene en idioma inglés y chino. La presentación me ha gustado bastante, los accesorios que nos incluyen son de buena calidad y lo más importante es que el teclado viene bien protegido. Por cierto, la caja viene recubierta con esta espuma acolchada para que así no se dañe durante el transporte. El diseño del teclado en general es bastante compacto por el tipo de formato que tiene y es muy minimalista. En la parte superior del teclado vemos algunas keycaps en color blanco y otras en color gris claro. Esta ligera combinación de colores en las keycaps personalmente creo que le sienta muy bien. En el lado superior derecho contamos con una ruleta barra botón que tiene la función de subir o bajar el volumen si lo giramos y de pausar o reanudar la música que estemos escuchando si lo presionamos hacia abajo. El cuerpo o la base del teclado, como lo queréis llamar, es de un color gris opaco que permite ver algunas partes internas del teclado y hace que la iluminación esté presente, aparte de la zona de las teclas, también en todo el conjunto. En la parte posterior, en esta ranura un poco profunda y redondeada, tenemos el puerto de alimentación tipo C. Al contar con este puerto, podéis usar el cable USB-A tipo C que trae, o podéis usar alguno personalizado que tengáis por casa.
Si le damos la vuelta al teclado, vemos 4 piezas rectangulares de silicona que hacen que el teclado no se deslice con facilidad. Estas piezas hacen muy bien su función. En esta zona, como veis, no contamos con pestañas para elevarlo en más o menos altura. La altura es la que hay, no se puede regular de ninguna forma. Las esquinas tienen una elevación que hacen que el teclado cuente con una altura exacta de 3,5 centímetros. En el tiempo que llevo usando el teclado, no he echado en falta tener que subir o bajar la altura. Me parece que tiene una altura correcta y cómoda tanto para escribir como para jugar. Respecto al largo y ancho, tiene una longitud de 33 y 12 centímetros respectivamente. Es un teclado que ocupa muy poco espacio en el setup, lo cual es perfecto para que haya un espacio suficiente entre el teclado y el ratón a la hora de jugar a videojuegos. El material de construcción de la base es plástico por todo el conjunto, incluido la ruleta barra botón de la parte superior derecha. Este botón en concreto es lo único que no me ha convencido respecto a la calidad del teclado. La sensación al girar el botón no es buena, en cierto recorrido se siente muy duro. No sé si esto le pasará solo a mi unidad o a todas. Para mí es un punto negativo que esto suceda. Al pulsarlo para pausar y reanudar la música, la sensación sí es buena. Como os decía, la base del teclado es de plástico, pero para el tipo de producto que es, considero que es un material correcto. La mayoría de teclados del mercado suelen tener este mismo material. Las diferentes partes de la base se nota que encajan bien y además el teclado se siente robusto. Tiene un peso de 760 gramos. Hablemos ahora de las keycaps y del mecanismo que tienen cada una, el switch. Todas las keycaps están fabricadas en plástico PVT. Este material es mucho más resistente al desgaste que el típico plástico ABS que se suele ver en las keycaps de teclados de gama media-baja. Además, el plástico PVT hace que tengan las keycaps un mayor grosor. El hueco de la cruceta interior, que es la zona donde se introduce la cruceta del switch, se ve de buena calidad. La circunferencia del alrededor es bastante gruesa y al introducir la keycap en el switch llega muy al fondo. Es muy difícil sacar una keycap tirando con los dedos hacia arriba sin antes haber sacado una con el extractor. En general, la calidad de las keycaps me ha gustado mucho, se sienten resistentes. Los switches, por otro lado, son del fabricante Gateron, concretamente son los Gateron Red G Pro de 3 pines. También es compatible con switches de 5 pines, ya que el hueco del switch está adaptado para los de 5 pines. Estos switches Red que incorpora son de tipo lineal. Cuando pulsamos una keycap la sensación es muy suave y no se siente nada en el recorrido. Lo único que se siente es la keycap llegando al final del recorrido. Se necesita muy poca presión para que la keycap actúe. Los switches Red son los más indicados para jugar. Además, estos en concreto me han parecido silenciosos. Más adelante os pondré un test de sonido. Este CK69 cuenta con tecnología anti-ghosting en cada una de las keycaps. Esta tecnología es muy importante en teclados destinados a jugar. Podemos pulsar varias teclas a la vez sin ningún problema. También comentaros que en las keycaps que tienen un tamaño más grande, como por ejemplo la barra espaciadora o la tecla Enter, contamos con estabilizadores. Esto hace que las teclas con mayor tamaño no se tambalen demasiado al pulsarlas. La tecla FN en este teclado es muy importante, ya que con ella vamos a poder activar, entre otras cosas, la iluminación del teclado y la serie de comandos F1, F2, etc. Por ejemplo, para activar el comando F1 tenemos que hacerlo pulsando la tecla FN y la tecla 1 de la fila superior. El F12 se activa pulsando la tecla FN y la tecla más de la misma fila. En pantalla os estaré poniendo una imagen de todo lo que podemos hacer con esta tecla.
Por otro lado, la serigrafía del teclado es versión inglesa. Esto quiere decir que algunos caracteres que veríamos en teclados con serigrafía en español no los vemos. Por ejemplo, la letra ñ no la vemos serigrafiada en el teclado, pero se puede activar perfectamente. Windows, al tener instalado el paquete de idioma español España, automáticamente configura en el teclado la letra ñ y la coloca al lado de la tecla L. Al tener instalado este paquete de idioma, configura todas las teclas como si fuera un teclado versión española. Por ejemplo, este de membrana tiene toda la serigrafía en español y se comporta igual que el mío, que es inglesa. Que la serigrafía de las keycaps sea inglesa para mí es indiferente. Lo importante es que se pueden activar todas las teclas. Simplemente, esto que os he explicado es algo visual. Además, a través del software con el que es compatible este teclado, todas las teclas son personalizables a nuestro gusto. Podemos hacer que el número 0, en vez de que ejecute el número 0, ejecute la letra R. Para activar los diferentes modos de iluminación que trae el teclado por defecto, hay que hacerlo pulsando la tecla Fn y la tecla Delay. Cada vez que la pulsemos va a ir cambiando entre los diferentes modos de iluminación. Tenemos por defecto un total de 20. Todos estos modos, por defecto, como habéis visto, son multicolor, pero podemos hacer que se ilumine solamente en un color. Si por ejemplo, tenemos el primer modo por defecto activo, que es este, y pulsamos la tecla Fn y la tecla abrir corchete, el teclado cambia a un solo color. Con la tecla abrir corchete iremos hacia atrás y con la de cerrar corchete, situada al lado, iremos hacia adelante.
Con la tecla Fn más la flecha arriba o abajo se regula la intensidad de la iluminación, esta sería la intensidad mínima. Y esta la máxima. Si en vez de pulsar la flecha arriba o abajo pulsamos Fn más las teclas izquierda o derecha, regulamos la velocidad en el caso de que tengamos activado un modo que parpadee o respire. Este es el mínimo de velocidad. Y este el máximo. Aparte de la iluminación en cada una de las teclas, también tenemos otra iluminación independiente que también se puede cambiar pulsando la tecla Fn más la tecla Page Up. Esta iluminación se encuentra en el botón, en los laterales y en la parte inferior central. Aquí tenemos un total de 8 modos diferentes. La iluminación del teclado me ha gustado muchísimo, no deslumbra y la intensidad máxima es bastante potente. Algo que podrían haber añadido es retroiluminación en las keycaps. Como estaréis viendo, por la noche, con la iluminación al máximo, no se distinguen del todo bien los caracteres. La luz, gracias a la potente intensidad, es capaz de llegar a la parte superior de las keycaps. Sobre todo, esto se aprecia más en las keycaps de color blanco. En las grises no llega del todo bien la luz, pero bueno, para mí esto no es un problema, ya que por la noche cuando escribo o juego no me pongo a mirar las teclas. Creo que todos los modelos de Motospeed son compatibles con el software que tiene para sus teclados. ETCK69 es compatible con dicho software. El link para descargarlo os lo dejaré en la descripción. En el apartado principal del software podemos crear diferentes perfiles de configuración y en la parte inferior podemos hacer todo lo que hemos visto en el apartado de la iluminación, pero de una forma más precisa. En el apartado Key Setting podemos personalizar todas las teclas a nuestro gusto. Durante la review os he explicado cómo viene configurado por defecto, pero si a vosotros no os gusta cómo se activa alguna tecla, en este apartado podemos personalizarlas. Sinceramente, para personalizar el comportamiento de cada una de las keycaps, os recomiendo otro software mucho mejor. Se llama Sharkcase. Os dejaré el link para descargarlo en la descripción. En gk.com ahora mismo es donde se encuentra más barato el teclado. Mándate un código de descuento que si lo introducís a la hora de realizar el pedido os rebajan un 10% en el precio total. Introduciendo el código estaré apoyando el canal indirectamente. El código de descuento es Reviews510. El precio en el que se queda el teclado introduciendo el código es de unos $80, envío incluido. En euros serían unos 70. Esta página es completamente fiable, tenéis disponibles muchos métodos de pago, incluso podéis pagar con PayPal, como os he dicho en la introducción. Yo suelo pagar con PayPal siempre que puedo. El teclado me ha tardado en llegar 9 días, me ha llegado bastante rápido, teniendo en cuenta que viene desde China. La página envía a todo el mundo, da igual si eres de México, Argentina, Estados Unidos, etc.
Llevo con este teclado aproximadamente 3 semanas y lo he usado para jugar y para editar los vídeos del canal. Realmente es un teclado que sirve para todo. En general, me ha gustado cómo me ha rendido. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.